Y les voy a invitar a que, bueno, empecemos con una oración, nos encomendemos a María, nuestra Madre, que nos acompañe y nos guíe en estos 2 días de asamblea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, me alegra mucho poder compartir con ustedes hoy este encuentro en esta situación, ¿no?, en que estamos, esta situación tan particular de la pandemia que ha aguzado nuestra creatividad para poder seguir con nuestra misión. Yo, en primer lugar, quiero agradecerle a todos ustedes y en ustedes a todos los docentes y las docentes de nuestros colegios y todo el personal por el trabajo que están haciendo, ¿no?, en medio de una situación que para todos es nueva e incierta. Están haciendo un trabajo extraordinario, buscando los modos de poder seguir llegando a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes y a las familias también, ¿no? Así que yo en primer lugar quiero hacer este agradecimiento a ustedes y a todas las personas que están detrás de ustedes, ¿no? Y bueno, y alentarlos en este camino. También agradecerle a Leonardo por la organización de este evento, ¿no? Una organización compleja, complejísima. La preparación que hay detrás, las oraciones, ¿no? Estuve yo tratando también de rezar un poco con el material que se había enviado, y la verdad que también me parece que está muy bueno prepararlo con espíritu al encuentro, ¿no? Que no es solo un encuentro de directivos que son funcionarios, sino que se está organizando un encuentro del cuerpo apostólico de la compañía que educa y de apóstoles que están trabajando con una misión, de pastores y pastoras, ¿no? Que es un poco como se ha encarado la misión del directivo, que va a ser como el gran tema de este encuentro, ¿no? La misión que cada uno de ustedes tiene en la dirección de un centro educativo de la Compañía de Jesús, ¿no? Sea de la red de colegios más tradicional, la de Fe y Alegría, de Manos Abiertas, ¿no? Somos todos una gran red de colegios y de centros educativos de la Compañía. Bueno, preparar este encuentro de esa manera me parece realmente un gran acierto y creo que da el tono y el espíritu justo para entrar a esto, ¿no? Yo voy a hacer algunas consideraciones sobre bueno, también un poco la reflexión hecha sobre nuestra misión en los centros educativos, ¿no? En primer lugar, bueno, ¿cuál es nuestra misión? La compañía ha escrito montones de cosas sobre eso, yo no voy a abundar sobre los documentos, ya tenemos características de la educación de la Compañía de Jesús, tenemos el paradigma pedagógico ignaciano, tenemos el último documento elaborado también, que ha sido publicado hace muy poco, es decir, que papeles tenemos muchos. Si tuviéramos que ir al origen, en el fondo la misión de nuestros centros participa de la misión, obviamente, de la Iglesia y la misión de Jesús, ¿no? Jesús, cuando va a la sinagoga de Nazaret, lo reciben y él proclama cuál es su misión. Dice que abrió el libro de Isaías, dijo, el Espíritu está sobre mí porque él me envió a anunciar la buena noticia a los pobres, la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, la liberación a los oprimidos y el año de gracia del Señor. Y cerró el libro. Esa es la misión, finalmente, ¿no? De Jesús. Y es la misión nuestra. Que nuestros colegios, nuestros centros educativos sean una buena noticia para los pobres, o porque estamos cerca de ellos educando, ¿no? Como muchos de nuestros centros de Fe y Alegría, Manos Abiertas, de la red de colegios también, que estamos allí educando y tratando de generar personas que crean en Dios, pero que también crean en su gente y la ayuden a su propia gente a trascender, a generar una comunidad parecida al reino de Dios, ¿no?
o nuestros centros que a lo mejor no están en enclaves pobres, pero en los que debemos formar jóvenes que tengan una sensibilidad real por los pobres, ¿no? Una sensibilidad que se hace a través de experiencias, se hace a través de reflexión de las experiencias, que hace que esas experiencias no sean un turismo entre los pobres, sino que sean una experiencia que toque el corazón para pensar y repensar el modo de situarse en el liderazgo que en el futuro tengan en favor de los pobres, ¿no? Es decir, tal vez sean como esas dos, esa buena noticia a los pobres en nuestros colegios son cuando estamos cerca de ellos y caminamos con ellos, o cuando desde otros centros también sensibilizamos a nuestros estudiantes, nuestros docentes, a nosotros mismos para acompañar los caminos de los más necesitados, de los más vulnerados, para que puedan participar de una sociedad que los excluye. Finalmente es eso, ¿no? Lo hacemos de nuestra convicción creyente, no lo hacemos como trabajadores sociales, lo hacemos como mujeres y hombres que creemos en Jesucristo, que creemos que el reino de Jesucristo es posible, ¿no? Por eso implica, Jesús dice que además de la buena noticia a los pobres, viene a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos. Yo creo que la educación tiene mucho que ver con eso también, ¿no? Uno tiene más libertad mientras tiene más posibilidades, mientras lo desatan a uno de aquellas cosas que le quitan libertad, ¿no? La ignorancia es una de ellas, la incapacidad de creer en uno mismo es otra de esas cosas que nos quitan libertad y que nos hacen vivir como metidos hacia adentro, como siempre pidiendo perdón o pidiendo permiso en la vida. La vista a los ciegos es ayudar a ver ¿no? Situaciones reales con otra perspectiva, con otra mirada, ¿no? A poder ayudar a que puedan ver la vida que les toca con la mirada de Jesús, ¿no? La mirada de Jesús. La liberación a los oprimidos, dice Jesús, ¿no? Que podamos ayudar a la liberación a los oprimidos significa que podamos, de algún modo, nosotros estar del lado correcto en esta situación en donde se oprime a mucha gente, ¿no? Lo vemos en la pandemia, a quienes les va bien y a quienes les está yendo mal, ¿no? Aplaudimos a aquellos que en otras ocasiones hemos tirado del barco, ¿no? Aquellos que en otras ocasiones se los ha dejado en el fondo, ¿no? Aquellos que son los que están trabajando para ayudar, pero que en otros momentos los hemos dejado de lado, ¿no? Y son ellos los que están trabajando para que siga a flote el barco. Trabajar por la liberación de los oprimidos, según la perspectiva del reino de Dios, significa ayudar a que haya más justicia en esta sociedad, ¿no? Que nuestra sociedad sea un lugar más justo, ¿no? Donde la educación de calidad sea un derecho para todos, ¿no? Donde sea posible que las personas puedan trabajar y hacer su futuro desde el trabajo. Y Jesús termina diciendo que también la misión tiene que ver con proclamar el año de gracia del Señor. El año de gracia era el año donde se perdonaban las deudas, donde la gente volvía a recordar que eran fraternos, que eran hermanos, ¿no? Donde dejaban de exigirse las deudas. Dice la Biblia que cada 50 años era eso, cada 49 años era un año de gracia, donde si alguien me debía algo yo le tenía que perdonar la deuda, si tenía que pagar lo dejaba de pagar. Dice que nunca se cumplió eso en la Biblia, ¿no? Que nunca cumplieron lo del año de gracia, pero en el fondo el año de gracia es el tiempo donde uno dice, bueno, vos sos mi hermana, mi hermano, ¿no? Y bueno, yo no te voy a cobrar la deuda. Formar en esa misión, ¿no? Implica formar personas que de verdad sean hermanas y hermanos, ¿no? Sean fraternos. En nuestra sociedad trabajamos por la libertad, por la igualdad. Vieron, la Revolución Francesa habló de las 3 proclamas: libertad, igualdad y fraternidad. Hay partidos y grupos que están en favor de la libertad, hay grupos políticos y sociales que están en favor de la igualdad, pero la fraternidad es la que queda de lado, y entonces nos peleamos entre nosotros, ¿no? Entre diversos grupos, entre diversas ideologías, y vivimos peleando porque o defendemos la igualdad o defendemos la libertad, pero no hay quien defienda la fraternidad. Y la fraternidad implica poder convivir con alguien que tiene pensamientos diferentes, sabiendo que el otro es una persona que, bueno, tiene otros pensamientos, pero que son tan respetables como los míos, ¿no?
Bueno, eso implica formar para la fraternidad. Como que en esa misión, digamos, ¿no? que tenemos como colegios que pertenecemos a la Iglesia Católica, la compañía pone también las 4 preferencias apostólicas, ¿no? que hemos visto y que ustedes ya han analizado, donde justamente la primera, yo ahí insistiría en 3 aprendizajes. Tenemos que enseñar en nuestros colegios que nuestros estudiantes y estudiantes encuentren a Dios. Básicamente para eso tenemos los colegios, para que puedan encontrarse con Dios. Con un Dios bondadoso que los quiere, que les da el sentimiento de ser amados incondicionalmente, ¿no? Con lo que eso significa, que alguien no le ponga condiciones a uno para quererlo, para aceptarlo, que haga lo que haga uno es querido. Encontrarse con ese Dios, pero que además es un Dios que nos impulsa a la acción. El Dios de Jesús, leído desde los jesuitas. Nosotros cuando hacemos ejercicio espiritual es para buscar y hallar la voluntad de Dios en la disposición de la propia vida. Es decir, de qué manera Dios quiere que yo disponga de mi vida. Creemos que la vida de las personas tiene un propósito, porque Dios tiene un propósito con las personas, ¿no? y con el mundo. Entonces, tal vez el primer aprendizaje que nuestros centros educativos tienen que hacer es que nuestros chicos y chicas aprendan a buscar a Dios y a encontrarlo. Encontrar ese Dios que en cristiano es un Dios que se encarna, es decir, que está en las personas, que muestra su rostro en los más pobres, en los más desfavorecidos, que se hace presente cuando hay comunidad y que lo encontramos cuando oramos, ¿no? Que lo encontramos en la Eucaristía, que lo encontramos cuando lo buscamos en lo profundo del corazón también. Enseñar a buscar a Dios para que desde ahí podamos ayudar a transformar el mundo, ¿no? San Ignacio dice eso, encontrar a Dios es acción, luego. Y esa acción discernida, es decir, ¿qué quiere Dios que haga en esta vida, en este lugar, en este tiempo que me ha tocado a mí? ¿Vos te conectaste? Ahí está el Padre Luis conectándose. Creo que, bueno, ese aprendizaje de ayudar a encontrar a Dios, al modo nuestro, al modo de la compañía de Jesús, es como fundamental, ¿no? Es como la clave. Porque en esa experiencia fundamental de los ejercicios espirituales está la raíz de quiénes somos nosotros, de nuestros centros educativos. Nuestros centros educativos surgen de ahí, no tienen otro origen. Por lo tanto, hacer esa experiencia es fundamental. Y esa experiencia está vinculada con cómo nos relacionamos con los más necesitados, con los más vulnerables, con el compromiso, ¿no? Educación, compromiso, aprendizaje, compromiso, hablan nuestros centros educativos, ¿no? Cómo ese aprendizaje se da comprometido con la realidad de los que más necesitan. Porque Jesús nos dijo que lo íbamos a encontrar en 2 lugares, en los pobres y en la comunidad. Él dijo, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, estaba preso, me fuiste a ver, estaba enfermo y me visitaste. Porque yo estaba ahí, cuando lo hiciste con los más pequeños, conmigo lo hiciste. Queremos encontrar a Jesús, hay que ir a los más necesitados, ahí lo vamos a encontrar. Y la otra, Jesús dijo, bueno, cuando hay 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, cuando hay comunidad de verdad, ahí está Jesús. Nuestros centros deben ser comunidades que ayuden a encontrar a Jesús y ayuden a comprometerse con Jesús, ¿no? Comprometerse con ese Jesús que está sufriendo y que nos ayuda a ver, bueno, en nuestro contexto, quiénes son los Jesuses que están sufriendo. No solo dentro de la institución, porque tenemos esa cosa nosotros que rápidamente nos miramos a nosotros, que nosotros sufrimos, no. Los centros educativos están hechos para el afuera, no para el adentro, ¿no? En un sentido, me parece, en un sentido obviamente que nosotros cuidamos a nuestra comunidad, a nuestros alumnos, pero están pensados para que podamos transformar gente para el afuera, ¿no? Entonces, bueno, creo que en esa misión del colegio se da la misión de cada uno de ustedes como directivo, ¿no? Está, me parece muy bien encarado el proceso de preparación de la directiva o el directivo como pastor, como alguien que tiene que pastorear, ¿no? Que tiene una misión, que ha sido ungido con una misión, y esa misión es pastorear. El pastor cuida, conoce, ¿no? El pastor va a veces adelante, a veces detrás, llevando a la gente, ¿no? Alentando a los últimos, desde adelante marcando el camino.
Y somos pastores, no somos funcionarios, ¿no? Somos pastores, no somos burócratas. Yo he contado muchas veces el cuento este en las reuniones, pero había un reino que estaba yendo a la ruina, ¿no? Un reino que había sido próspero, pero que a fuerza de corrupción, a fuerza de malos gobiernos, había empezado a llegar a la ruina, ¿no? El rey, que era un buen hombre, no lograba encontrar un buen primer ministro que lo ayudara para sacar el reino adelante. Probaba uno y era un desastre, probaba otro y era peor, bueno, y así. Hasta que finalmente uno de sus funcionarios le dijo, mire, ya probó de todo, ¿por qué no prueba? Hay un pastor de ovejas, bueno, que es un hombre sensato, sensible, bondadoso, tal vez le sirve, pruebe con él como primer ministro, ya probó con tantos y le ha ido mal. Bueno, dijo el rey, tráiganlo, le trajeron el pastor, y apareció el pastor vestido de pastor, y el rey le dijo, mira, yo quiero que vos seas mi primer ministro, para ver si ayudás a que el reino salga adelante. Bueno, le dijo el pastor, pero le voy a poner una sola condición. ¿Cuál? Le dijo el rey, mire, yo quiero tener en el Palacio Real una habitación que sea solo para mí, de la que no tenga la llave nadie, incluso usted, el rey, no puede entrar en esa habitación. Bueno, al rey le pareció que era una cosa estrafalaria, pero está bien, dijo, está bien, le dio la llave de una habitación, esa va a ser la tuya, nadie va a entrar. Muy bien, al día siguiente el pastor, transformado en primer ministro, salió con sus ropas de primer ministro y comenzó a gobernar el reino. Comenzó a trabajar como primer ministro. El hombre era un hombre de verdad, inteligente y bondadoso, por lo tanto empezó a andar bien el reino. Por las tardes, el pastor primer ministro entraba en su cuarto, se encerraba allí y no salía hasta el día siguiente. El día siguiente salía nuevamente vestido de primer ministro y continuaba con su trabajo como primer ministro en su oficina y comenzaba con planes de mejora del reino, y finalmente con el tiempo el reino empezó a mejorar verdaderamente porque el hombre era competente y estaba haciendo lo que tenía que hacer y lo hacía bien. Cuando comenzó a mejorar la vida del reino, comenzaron nuevamente las suspicacias y comenzaron a acercarse algunos funcionarios al rey a decirle, ¿qué tiene el primer ministro ahí en su habitación que no te deja entrar a vos ni deja entrar a nadie? Seguro que está guardando ahí la plata, los dólares, y cuando de buenas a primeras se va a ir un día y se va a llevar toda la plata del reino. No, decía el rey, yo creo en este hombre, es un buen hombre. No hacía caso a los rumores. Al día siguiente el pastor vestido de primer ministro salía y seguía con su trabajo, y a las tardes se volvía a encerrar en su cuarto y seguían las murmuraciones. ¿Y qué tendrá en ese cuarto? Seguro que tiene ahí todos los lingotes de oro del reino, y un día se los va a llevar a todos. Bueno, le llenaron tanto la cabeza al rey que finalmente un día el rey tomó un grupo de soldados, llegó y entró a la pieza del pastor, la abrió, forzó la puerta y entró esperando encontrar la habitación llena de dinero, ¿no? Y se sorprendió cuando vio que la habitación estaba vacía. No había nada, solo un tronco en el medio de la habitación, y el pastor sentado en el tronco, vestido de pastor, tocando su flauta de pastor. Y el rey le dijo, ¿pero cómo? ¿Cómo vos, que sos el primer ministro de este reino, vestido así de pastor tan indignamente? Y el pastor le dijo, no, rey, no se engañe, no se engañe, yo no soy un primer ministro, yo soy un pastor que trabaja de primer ministro. Por eso vengo aquí cada tarde, después de que termino mi trabajo, me visto de pastor, me siento en este tronco como cuando yo era pastor de ovejas y toco la flauta para recordar quién soy yo y de dónde vengo. En el fondo, también nosotros necesitamos eso. Cada tanto volver al original, ¿no? Aquello que nos hace recordar quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra misión. Estos encuentros ayudan justamente a eso, a que volvamos a encontrarnos desde el lugar de lo que somos, ¿no? Eh, Puede toda la vorágine del trabajo en un colegio, que es tremendo porque te chupa, te atrapa, puede ser a veces justamente eso, algo que nos haga alienar, ¿no? Una persona alienada es una persona que está fuera de sí, ¿no? Que olvida quién es, ¿no? Que puede perderse. Estos encuentros nos ayudan a volver otra vez a centrarnos y decir, estos somos, ¿no? Somos pastoras, somos pastores, que tenemos que trabajar de directivos. Y tenemos que hacer del cargo de directivo un cargo pastoral, un cargo que ayude a que las personas, estos alumnos, estas familias que se nos
encomiendan, se encuentren con Dios, sean capaces de ser sensibles con los pobres, sean capaces de hacer comunidad. Y eso implica lucha, tentaciones, ¿no? También me gustó mucho en las oraciones que se han marcado que tenemos que pasar por pruebas y por tentaciones, y las pruebas son externas e internas, ¿no? Hoy en día, la gran tentación, después de muchos años de docencia, todos ustedes tienen años en trabajo de la docencia, y saben que el gran enemigo que corroe las cuerdas del alma es el desencanto, el desaliento, la desesperanza. Pensar que para qué hacemos esto si finalmente, ¿no? En este tiempo de pandemia más todavía, ¿no? Y otra vez intentar y otra vez salir adelante, ¿no? La gran tentación de quien le toca conducir, de quien le toca pastorear, es el desaliento, es la desesperanza. Tiene dos formas la desesperanza. La desesperación, por un lado, que implica huir, ¿no? En la Biblia hay un personaje que es como el paradigma de la desesperación en el Antiguo Testamento, que es Jonás. Jonás se le confía una misión y él se va a otro lado, ¿no? Dios le dice, tenés que ir a Nínive, y se va a Tarsis, ¿no? Huye, ¿no? La tentación del desesperado es que no sabe qué hacer y huye, ¿no? El suicida es un desesperado, que finalmente huye de la vida. La tentación de desesperar, y en todo caso huir de la misión que tenemos, ¿no? Uno puede huir con proyectos que en realidad no tienen que ver con la realidad, huir planteándose cosas que no tienen que ver con lo que le toca hacer, porque la esperanza se da asumiendo lo riguroso de la vida, lo duro, lo rutinario. Ahí es donde encontramos la esperanza, cuando hacemos cosas para otros, no solo para nosotros. La otra tentación es como la tristeza sería, ¿no? La tristeza le llaman la asedia, le llamaban los padres del desierto, que es ese sentir que todo no se puede, que hay que pedirle permiso a un pie para mover el otro, que ya está, ya es suficiente, ¿no? Hay otro profeta en la Biblia que muestra la desesperanza y es Elías. En un momento ya va caminando por el desierto y le dice a Dios, bueno, ya está, basta. Y se sienta en el camino y dice, ya no voy a avanzar más. Y finalmente Dios le manda un ángel con un vaso de agua y con un pedazo de pan y le dice, mira, come, dale, que va a tener que seguir caminando, ¿no? Esas son las pruebas interiores que llevamos, ¿no? Que tenemos que sobrellevar, ¿no? La tentación contra la esperanza, ¿no? La tristeza y el desaliento. Y en lo exterior, ¿no? Muchas veces tenemos que llevar, el licenciado Moscato, que está por aquí, con el que somos amigos, hemos trabajado años, muchas veces ponía el ejemplo de Ulises, ¿no? En la Odisea. Ulises, cuando está volviendo a su tierra, tiene que pasar por muchas pruebas, y una es pasar entre dos peñascos que son Escila y Caribdis, ¿no? En Escila hay un monstruo que es el monstruo que está en las alturas y que devora a los que pasan por ahí, ¿no? Y Caribdis es un abismo, ¿no? Es un monstruo que genera un abismo que traga a las personas, y están juntos. Entonces si uno pasa cerca, tiene que pasar, o lo agarra Escila o lo agarra Caribdis, ¿no? Cuando Ulises va por ahí, si se acerca mucho a Escila, el monstruo le come a alguno de sus marineros, y si va por Caribdis se hunde. Nuestra misión de educadores, de pastores, se da entre Escila y Caribdis, ¿no? Escila es el monstruo de las alturas, que es la soberbia, que es creernos que ya llegamos, que ya estamos, ¿no? Que ya sabemos, nos devora muchas veces, ¿no? Ese de creernos que, bueno, que la tenemos clara, la tenemos atada, y en el fondo la realidad es dinámica y se nos escapa siempre, y tenemos que estar siempre discerniendo a ver qué es lo que Dios está diciendo ahora. O Caribdis, que es el que nos chupa, nos traga, ¿no? La rutina que nos traga, nos termina finalmente haciendo entrar en un círculo del que no podemos salir, ¿no? Que es la rutina de hacer lo que tenemos que hacer, de hacer los protocolos sin espíritu, ¿no? Hacer todas las cosas sin ningún espíritu. Uno de los textos que les ponían como textos para rezar es el de los discípulos de Emaús, ¿no? Que van los discípulos ahí, y cuando le hablan a Jesús en el camino, le dicen lo que decían los cristianos sobre Jesús.
sin ninguna esperanza. Le dice, Jesús era un profeta poderoso en palabras, en obras, delante de Dios y del pueblo, y nuestros sumos sacerdotes lo entregaron, lo mataron y resucitó. Dicen que ha resucitado. Algunas mujeres nuestras lo vieron, pero sin embargo dan ese mensaje sin ninguna esperanza. Y Jesús lo que hace es cambiarle el corazón para que se den cuenta que ese mensaje es fuente de esperanza, que está vivo, que es verdad, ¿no? La tentación de Caríbdis es sumirnos en la desesperanza, ¿no? Finalmente, bueno, hacemos lo que hacemos, pero sin la alegría de hacerlo, ¿no? La esperanza se funda en la realidad, en que cada día insistimos, en que cada día perseveramos, en que cada día tratamos de encontrarle justamente dónde está Dios hoy visitándonos, qué es lo que nos está diciendo Dios. La verdadera esperanza se da así, cuando decimos, bueno, hoy qué está diciendo Dios para nosotros, para este centro educativo, para estos alumnos que tengo acá enfrente, para estas familias. Ahí es donde encontramos esperanza, porque Dios tiene una palabra viva para todos. En el fondo, seguimos al pastor resucitado, ¿no? A Jesús, que da sentido a todas las cosas, ¿no? Siguiéndolo a Él y ayudando a encontrarnos con Él, ayudamos a que las personas puedan encontrar que hay un sentido, ¿no? Uno no pierde la esperanza cuando uno no encuentra sentido a lo que hace, ¿no? La crisis de la mitad de la vida es eso, ¿no? Para las personas, la mayor parte de lo que estamos acá, estamos en la mitad de la vida, que es justamente darse cuenta que, bueno, que uno intentó algunas cosas y salieron más o menos bien, que uno ya recorrió un camino y puede decir, bueno, sí, hasta acá esto es logrado, ¿no? Y no encontrar sentido para cambiar, para seguir, para renovarse, para seguir en el camino, ¿no? Ahí uno lo acecha la tentación del cinismo, ¿no? Martín Descalzo tiene en el libro Razones para la Esperanza un capitulito muy bueno que se llama ¿A qué derrota has llegado, joven? Le dice, ¿no? Le escribe a un joven que le dice, bueno, que en el fondo que ya es grande, y le dice, bueno, en la juventud yo tuve mis utopías, pero las utopías de la juventud son eso, cosas de la juventud. Y él le dice, mira, hay muchas derrotas en la vida para llegar a decir eso, ¿no? Haber renunciado a muchas cosas, haber dejado de creer en muchas cosas. Y justamente este es el tiempo donde tenemos que aprender a revisar nuestra propia vida y a ver el sentido más profundo que tiene esto que hacemos, de educar, de ser pastores, de acompañar a otros que educan, a volver otra vez a las motivaciones primeras que nos hacen recordar que somos pastores. Jesús en el camino de Maús les recuerda de tal manera las cosas que los tipos dicen, este de verdad era el resucitado. Bien, quiero terminar solo con una oración breve, que es de Luis Espinal, un jesuita. Y este jesuita escribió un librito que se lo publicaron después de muerto, se llama Oraciones a quemarropa, y en una de las oraciones dice así, se llama Gastar la vida, ¿no? Pensaba como final de estas palabras que quería decirle. Y dice, Jesucristo ha dicho, quien quiere economizar su vida, la perderá. Quien gaste la vida por mí, la recobrará en la vida eterna. Pero a nosotros nos da miedo gastar la vida, entregarla sin reservas. Un terrible instinto de conservación nos lleva hacia el egoísmo y nos atenaza cuando queremos jugarnos la vida. Tenemos seguros por todas partes para evitar los riesgos y sobre todo está la cobardía. Señor Jesucristo, nos da miedo gastar la vida, pero la vida tú nos la has dado para gastarla. No se la puede economizar en estéril egoísmo. Gastar la vida es trabajar por los demás, aunque no paguen. Hacer un favor al que no va a devolver. Gastar la vida es lanzarse aún al fracaso, si hace falta, sin falsas prudencias. Es quemar las naves en bien del prójimo. Somos antorchas que solo tenemos sentido cuando nos quemamos. Solamente entonces seremos luz. Líbranos de la prudencia cobarde, la que nos hace evitar el sacrificio y buscar la seguridad. Gastar la vida no se hace con gestos ampulosos y falsa teatralidad. La vida se da sencillamente, sin publicidad, como el agua de la vertiente, como la madre da el pecho a su niño, como el sudor humilde del sembrador. Entrénanos, Señor, a lanzarnos a lo imposible, porque detrás de lo imposible está tu gracia y tu presencia, y no podemos caer en el vacío.
El futuro es un enigma, nuestro camino se interna en la niebla, pero queremos seguir dándonos porque tú estás esperándonos en la noche con 1000 ojos llenos de lágrimas. Bueno, muy bien, esto es lo que quería compartir con ustedes. Les deseo un lindo encuentro, de verdad, que sea un momento de eso, de poder volver a pasar por el corazón las cosas fundamentales. Yo me iré conectando en algunos momentos del encuentro como para participar de alguna de las charlas, escuchar un poco. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafa, por el tiempo y por la iluminación. Creo que recoge un poco todo el trabajo que estamos intentando hacer en red, porque acá este encuentro tiene muchísimas manos, muchos corazones, mucha gente que ha pensado, que ha compartido un sentir común, que eso es el discernimiento comunitario, ¿no? Así que muchas gracias, y aprovecho para agradecer también al Chapo Cervera, porque bueno, ya hizo, entre estas dos cosas, ya hicieron la gran parte del encuentro, así que ahora será un poco desarrollar para adelante. Yo quiero darle la bienvenida a Lico Klein, que está por allí, si nos puede saludar. Lico Klein es el delegado de educación de la CEPAL, que es la Conferencia de Provinciales de América Latina. Lico, si Un gran abrazo a todos, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por ese suceso, casi 200 participantes, que sea muy provechoso estos 2 días, de mucho ánimo, mucha fortaleza, mucha iluminación. Muchísimas gracias y buen provecho a todos. Muchas gracias, Lico, muchas gracias. Ahora yo voy a hacer un poco la presentación más formal del encuentro. Allí quiero agradecer en primer lugar a los colegios de Posadas, que a todo el consejo, forman un solo consejo, los 5 colegios, porque ellos habían preparado las cosas para esperarnos ahora. Pero bueno, van a conducirnos a través de este encuentro virtual, por eso un gracias enorme. La imagen que vemos allí en la pantalla es un canasto, un cuenco, un cesto, construido con cosas simples de allí de la zona. Es una artesanía de Misiones. Y el cuenco nos representa un poco la imagen de la contención, ¿sí? Pero que no se hace solo, sino que se hace en red. Con lo sencillo se aprovecha para hacer dibujos, para poner belleza, para poner realmente el cariño y la verdad. Y nuestros colegios son, así como un cuenco, pero como dijo Rafa, son para fortalecernos y ayudarnos a salir. Yo quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Allí, lo que vienen haciendo desde siempre. Los colegios son fruto de lo que ustedes piensan, sienten, rezan, sufren en carne propia y que van construyendo. Y agradecerles mucho lo que en este momento ustedes están haciendo, en este momento de pandemia que nos ha obligado a todos a una gran creatividad. Y le voy a robar las palabras a Fernando Anderlich, director de Fe y Alegría de Argentina, que pide y da gracias por sus directivos, pero yo lo hago extensivo a todos, porque realmente todos caen aquí. Dice él: quiero pedir por cada uno y cada una de los directivos de los centros y agradecer a Dios por su compromiso durante este tiempo de educación en emergencia, destacando cómo están haciendo todo lo que está a su alcance y más para acompañar la vida del cuerpo docente, de los alumnos y alumnas y las familias de las distintas comunidades. Cómo redactaron la propuesta pedagógica y metodológica a esta realidad de aislamiento, pero principalmente cómo han apostado por seguir manteniendo vivo el acompañamiento desde el vínculo y la cercanía a pesar de la distancia. Cómo han arriesgado sus propias vidas y se han organizado para repartir alimentos y elementos de higiene y limpieza para las familias que más lo necesitan. Agradecerles también la iniciativa de convocar a docentes a reflexionar para ver cómo va a ser la vuelta de la pandemia. Proyectar al futuro desde la plena conciencia del contexto. Creo que aquí están englobados todo lo que están haciendo ustedes y hay millones de cosas que ustedes hacen desde las radios, desde las instancias solidarias de las familias y cosas creativas y muy buenas que hemos podido enterarnos, ¿no?
Gracias por todo eso, gracias por todo lo que están haciendo para no dejar caer este proceso de aprendizaje de nuestros chicos. Yo quiero agradecer también, detrás de este encuentro hay un equipo organizador, donde está Gloria Godoy de Posadas, Elba Lazzaroni de Santa Fe, y Gustavo Córdoba, no sé si lo conocen, si han recibido algún mensaje de él, pero Gustavo Córdoba ha hecho todo el tema de la comunicación. Y también muchas gracias al equipo conformado con muchos de ustedes directivos, que elaboramos el documento del perfil directivo. Muy bien. Encomendamos este encuentro a la Santísima Virgen María de los Milagros, nuestra patrona, por eso le agradecemos a ella, porque estamos convencidos que de su corazón salen las cosas más lindas de nuestra casa y de nuestras casas. ¿De dónde viene esto que vamos a hacer hoy? En 2017, ¿de dónde viene el perfil directivo? En 2017 ocurrió un encuentro mundial por primera vez de todos los delegados de educación en Río de Janeiro. Se terminaron escribiendo 13 acuerdos, agrupados como en 4 grandes bloques. Y hay una consolación muy grande, creo, en toda la compañía, que hay muchas concordancias con las 4 preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús, y también para la Argentina-Uruguay, con los criterios rectores que el provincial Rafael Velasco puso para nuestra provincia cuando comenzó su provincialato. Bien, de esos 3 acuerdos, para que no caigan en la nada, el ICAGE, la Secretaría Mundial de Educación de los jesuitas, invita a cada delegado y red regional a elaborar un plan apostólico. Es decir, cómo vamos a concretar estos 3 acuerdos. El año pasado en Santa Fe, muchos de ustedes estuvieron en la reunión de Rausi. Después de la reunión nos quedamos la asamblea, que está compuesta por los rectores y los directores mayores de cada colegio, y armamos un plan apostólico de Rausi. Para cada uno de los acuerdos hicimos una propuesta. Para este acuerdo número 5 de GESEDU, dice que los delegados se comprometen a revisar con los colegios las estructuras y roles organizativos tradicionales, con especial atención a los estereotipos de género y las desigualdades de género. ¿Qué hicimos en el Plan Apostólico Rausi? Nosotros no vimos problemas en nuestra región, como puede haber en otros países, de los estereotipos de género, desigualdades y esas cosas. Realmente no nos hacía ruido eso, pero sí sentimos que para fomentar un modo de proceder específico en nuestros colegios, es decir, cómo trabajar las estructuras y roles organizativos, donde se promueve el trabajo colaborativo y la misión de dirigir como un servicio, se va a elaborar un perfil de directivo para que nuestros colegios, teniendo en cuenta el modo de ser, proceder y examinar, como nos propone la herramienta de evaluación del SICAGE, también se contemplarán algunos rasgos que faciliten el trabajo en red. Muy bien. Para eso, yo he convocado a muchos de ustedes, y bueno, han respondido Fabián Antunes del seminario, Rosana de Marco de Sagrada Familia Córdoba, Gloria Godoy de Posadas, Elba Lazzaroni de Santa Fe, Guillermo Lemos de San Ignacio y Sasa, Montevideo, Julio Navarro de Mendoza, San Luis Gonzaga, y Mercedes Viola del Colegio El Salvador. Con ellos estuvimos trabajando, y la base nuestra fue las herramientas de evaluación de los directivos del sistema de calidad, de Flaxi, después documentos del Colegio El Salvador sobre el rol directivo, realmente muy jugosos, también muy ricos, un documento del Colegio Misericordia de Posadas, que aplica las 4C al rol directivo, y cada uno fue aportando los documentos de sus propios colegios. Muy bien. Allí lo que ha resultado ha sido este mapa, ¿no es cierto?, como este mapa de competencias, si podemos llamar, donde lo articulamos, toda la variedad de cosas que hemos visto de las características de los directivos, la articulamos con los 5 pasos del paradigma pedagógico ignaciano, con las 4C y con la tríada mente, corazón, manos, hablando de la unidad. Trabajando en esto empezamos a ver que, bueno, que la verdad que estamos como yendo demasiado lejos y pidiendo demasiado para un directivo, ¿no?
Y en un momentito acordamos que ser directivo en un colegio de la compañía es un caminito de santidad, es un caminito de mejora personal, es un caminito donde realmente uno no sale indemne, digamos, ¿no es cierto?, sino que realmente se involucra completamente en todo. Tratamos de recorrer brevemente los pasos en el contexto. Yo rescataría, digamos, ¿no es cierto?, que hay como tres instancias. Una instancia siguiendo los ejes de los MAFIS, ¿sí?, una instancia más personal. Entonces, uno tiene conciencia de su interior, la conciencia, el conocer de San Ignacio, que es sentir y gustar. Después tiene también conciencia del ámbito más chico, por decir así, que es la vida comunitaria de la gente, y también del contexto global. Lo que vamos a hacer para iluminar esto va a ser una presentación de Ricardo Moscato, Mirar para discernir, Discernir para conducir. Y luego algo de nuestro contexto, que el provincial está muy preocupado, que es el tema de las adicciones. Va a haber un programa que lo vamos a ir ofreciendo a todos los colegios y nos lo va a presentar Ramiro Pino. Segundo pasito es la experiencia. Adelante. Y yo lo que les diría allí es que ser directivo implica, como estuvimos rezando, una relación personal con el Señor. Y un directivo de nuestros colegios maneja, por decir así, o mejor dicho, vive, tiene experiencia de lo que es la espiritualidad ignaciana, que no se trata de estudiar métodos disecados de procedimiento, de gestión, eso también, pero es vivir la espiritualidad ignaciana. Y la vivencia de la espiritualidad ignaciana es un método, una forma, un caminito de acceso a Dios, como nos dice la primera preferencia apostólica. Por eso se pide, es de desear, un caminito, ¿no es cierto? No es una foto terminada esto, sino que es un caminito de proceso, de crecimiento, acercarnos a Dios. Como muchos de ustedes manifestaron al compartir las oraciones, que sentían que Jesús les daba la mano para entrar en el agua, para entrar en el desierto, y que tomados de la mano estábamos salvados. Después cargamos nuestras fragilidades, lo que sea, pero seguimos con eso. Lo que vamos a ver allí es un pequeño video del Padre Ángel Rossi con un mensaje de qué significa para un directivo meterse dentro de la experiencia. En la reflexión diría que, bueno, que básicamente se espera que tenga un hábito de ser una persona reflexiva y que cree en su colegio espacios de reflexión. No se puede manejar un colegio sin tener los momentos de sentarse en el tronco y en el medio de la pieza para volver a sí mismo, para volver a la identidad y para reflexionar, digamos, ¿cierto?, desde una mirada integral. Allí vamos a ver tres experiencias donde son lugares de reflexión. Luego de eso viene la acción. Con respecto a la acción, allí rescataría que el directivo es una persona que lidera, orienta y supervisa las acciones. Y las acciones, en cuanto al antes, la planificación, al mientras, que es el desarrollo de los procesos y el sostenimiento de los procesos. No es solamente crear, sino que sostener todas las cosas buenas. Por eso cuidar, ¿sí?, un verbo que está allí en la parábola del buen samaritano. Y también es muy importante, y en muchas instituciones salió en el sistema de calidad, en la evaluación, las autoevaluaciones, el problema de la comunicación. El directivo tiene que ser una persona que realmente sepa comunicar, ¿sí?, sepa ser transparente, coherente y comunicar lo más que se pueda. Ahora, todas las acciones, ¿para qué son? Para mejorar, innovar y cambiar. El modo es integrando la fe y la cultura desde el PPI, y el objetivo es generar condiciones de transformar la realidad, es decir, generar agentes de cambio. Pasar por nuestros colegios significa que tenemos que salir afuera a cambiar. Las familias, los barrios, nuestra sociedad, las estructuras, cada uno donde Dios nos vaya llevando, ¿sí? Entonces el objetivo es ese, no es, decía el padre Kolbenbach,
que la calidad de nuestros colegios no se mide por lo que hacemos en los colegios, sino por lo que nuestros exalumnos hacen en su vida, hacen afuera. Eso es ser agentes de cambio. La modalidad es trabajo en equipo, ¿sí? Es algo que tenemos que seguir creciendo, esto de hacer trabajo en red, colaborativamente, de compartir cosas, de pensar juntos, de hacer discernimientos en común, etc. Y que sea gente que realmente estimule, como el buen pastor que pregunta, ¿no?, en la oración de hoy, ¿qué tienen para darle de comer? Entonces todo el mundo se pone a sacar de su pequeñez y se hace una gran fiesta, ¿no? La gran fiesta es la comunidad, ¿sí? El fin del hombre es hacer comunidad, es hacer comunidad con toda la humanidad. Por último, allí en la acción nos van a presentar el aprendizaje compromiso, este documento que hemos elaborado colaborativamente con los consejos de pastoral. Y después de la Escuela Papa Francisco, de Manos Abiertas de Alto Verde, nos van a dar un ejemplo de cómo se busca una transformación en la sociedad. Por último, el paso de la evaluación, ¿sí? Simplemente la cultura de la evaluación, la cultura de examinarse desde lo ignaciano. Les diría aquello de Angelelli, digamos, ¿cierto?, que decía con un oído en el pueblo y otro oído en el evangelio, ¿sí? Es decir, tenemos que saber escuchar como directivos a la gente, a las cosas, a los procesos, y escuchar también, ¿no es cierto?, a Dios. ¿Qué nos quiere decir? A mí me edifica mucho que muchos de ustedes sé que rezan con los problemas y con las situaciones del colegio. Y desde la oración las cosas pasan de otra manera. Allí vamos también a tener algunos ejemplos de cómo hay instancias evaluativas. Muy bien. Al encuentro, simplemente algunas cuestiones prácticas. En primer lugar, pónganse el nombre de cada uno allí a la izquierda arriba, en su propio cuadrito, tienen la posibilidad de marcar allí su nombre. Después les pedimos por favor que todo el mundo trate de silenciar su micrófono. Hay momentos que se puede hablar, se le pide al moderador, ahí tiene los nombres del moderador en el horario, le piden al moderador poder hablar ahí por chat privado que nos va a habilitar Gustavo Córdoba. Les aconsejo tomar apuntes, ¿sí?, porque va a haber momentos de silencio donde podamos releer esos apuntes para llevarnos algo, ¿sí? Y bueno, y no dejen de rezar. Les agradezco mucho y adelante, vamos allí con... Le voy a dar la palabra a la moderadora de este bloque, que es Rosana Chávez, del Colegio San Ignacio de Posadas. Gracias, Rosana. Gracias, Leonardo. Muy buenos días a todos. Los saludo desde Posadas, la ciudad que con mucho entusiasmo se preparaba para recibirlos en estas jornadas, pero que seguramente con ayuda de Dios próximamente los tendremos con nosotros para un nuevo encuentro de directivos académicos y de pastoral. Como decía el padre Leonardo, nos volvemos a encontrar para dar estos pasos en el caminito de la santidad. Este año, bajo la temática del perfil directivo, nos encontramos para enriquecernos de experiencias significativas, de presentaciones y de la diversidad, de la ayuda a afrontar el desafío educativo y el desafío de formar verdaderos y gozosos equipos directivos con sentido apostólico, sabiendo para esto de la necesidad del encuentro, de la colaboración y del trabajo en red, como único camino para conseguir la misión de la Compañía de Jesús, nuestra misión de formar personas para y con los demás. De esta manera voy a hacer un breve repaso de cómo será nuestra mañana de actividades, pidiendo en lo posible poder respetar los tiempos para aprovechar al máximo cada una de las presentaciones que han sido preparadas con tanto cariño por cada uno de los disertantes que nos van a acompañar en estas jornadas. Después de mis palabras recibiremos al licenciado Ricardo Moscato, un privilegio como siempre que nos acompañe en estos encuentros. El licenciado Ricardo Moscato iluminará el perfil directivo desde el contexto
con su presentación llamada Mirar para discernir, discernir para conducir. A las 10:15, de 10:15 a 11:15, tendremos nuestro trabajo por consejos directivos, por instituciones, para reunirnos y poder enriquecer el texto que recibimos del perfil directivo con nuestras experiencias. 11:15 nos encontramos nuevamente con la conexión de Educate Magis. Escucharemos a la señora Francisca Esquivel en representación de los colegios de Paraguay, y también tendremos la presentación del programa de prevención de adicciones a cargo del psicólogo Ramiro Pino. De 11:30 a 12, las conclusiones de los aportes que habremos enviado y que después de la disertación del licenciado Moscato vamos a comentar un poquito más. 11:30 a 12, conclusiones de los aportes a cargo de Guillermo Lemos y Fabián Antunes. Y de 12 a 12:30, el momento del examen ignaciano dirigido por Santiago Maslowski, rector del Bachillerato Humanista de Posadas, y de los chicos que forman el grupo GIA del sector Posadas. Como ya lo dijo Leonardo, bueno, tener en cuenta el tema de silenciar los micrófonos, la puntualidad en lo que podamos con los tiempos. Seguidamente, como todos recibimos del padre Leonardo, de Gustavo también, el documento del perfil directivo que ha sido elaborado por un grupo de directivos de RAUSI. Este documento que toma el perfil directivo en referencia teniendo las competencias específicas articuladas desde el PPI y de las 4C. El paradigma pedagógico ignaciano que ilumina todo nuestro quehacer educativo. Este paradigma que tiene distintos momentos, distintos pasos, el contexto, la experiencia, la reflexión, la acción y la evaluación. En un primer momento tomaremos el rol del directivo en consideración del contexto. El contexto orientado al ponernos en contacto con la realidad, con nuestra realidad, la realidad de nuestra persona, de la comunidad y del mundo. Es el ser conscientes, como nos decía el padre Adolfo Nicolás, que ayer también nos enteramos de la triste noticia de su fallecimiento. El ser conscientes, el padre definía a la persona consciente como aquellas personas que además de conocerse a sí mismas, gracias al desarrollo de su capacidad de interiorización y su cultivo de la espiritualidad, tienen un consistente conocimiento y experiencia de la sociedad y sus desequilibrios. Para iluminar entonces el perfil directivo desde el contexto, recibimos y damos gracias al licenciado Ricardo Moscato por su presencia. Bienvenido, Ricardo, y nos quedamos a tu disposición. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Leonardo, y a todos los organizadores de este hermoso encuentro en épocas de prueba, en épocas difíciles. Así que bueno, me toca empezar con esta iluminación, algunos apuntes sobre esta mirada, sobre el contexto, tomando estas palabras, ¿no? Miradas sobre el contexto, conciencia sobre la misión. Por eso un poco el título fue Mirar para discernir, discernir para conducir al estilo del buen pastor. Les voy a compartir un Power como para ir poniendo algunas ideas en pantalla. A ver si podemos compartirlo, ¿no? La idea es... no me está saliendo, así que... Y un cuadradito verde. No, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. Si me disculpan un minutito.
Pero acá atentos, esperamos. Ahí estamos, ahí estamos. Tengo algún problema técnico, así que no hay problema de... volvemos a... Lo vamos a hacer a viva voz, digamos, ¿no? Porque después se los mando el Power, simplemente era como para poder compartirlos, pero la idea es, de alguna manera, ser conscientes del contexto, esa mirada para discernir, y poder discernir para poder conducir desde la mirada del buen pastor, ¿no? Entonces, la primera cuestión que tendríamos que poner y que entre todos compartir es desde dónde hacemos esta mirada desde el contexto. Y creo que primero tenemos que decir que es desde la espiritualidad y de la pedagogía ignaciana, desde una comunidad de aprendizajes, y desde una tradición viva, que es la tradición de la educación jesuita, en un ejercicio continuo de discernimiento con el contexto. El ser directivo, cada uno de nosotros, no se da en el vacío, sino, como diría Ignacio, se da en la vera historia. Y no se ejerce en soledad, como decía Rafa recién, se ejerce en comunidad del colegio, en comunidad del consejo directivo, de los equipos directivos, superando esas tentaciones a veces que son de aislamiento o de personalismos, que a veces nos impiden. Me gustó una de las primeras meditaciones de Chapo Cervera, ese recuperar esa primera unción, que nos permite justamente poder mirar el contexto desde nuestra espiritualidad, desde nuestra comunidad, superando esas tentaciones. Ese contexto tiene una mirada de conocimiento interior. Ese conocimiento interior creo que está aplicando esa virtud tan ignaciana de adaptarnos a tiempos, lugares y personas. ¿Conocimiento interior de qué? De nosotros mismos, de la persona, de cada uno, todo un desafío. Conocimiento de nuestra propia comunidad, ¿no? De alumnos, familias, docentes, de nuestro sistema educativo, de una realidad súper dinámica, compleja en lo político-social, en lo económico, en lo cultural, ¿no es cierto? Que lo vemos en este tiempo de pandemia, ¿no es cierto? La realidad de nuestra educación, la realidad de nuestras familias. ¿A qué somos invitados en este primer esfuerzo de mirar contextos? Yo creo que estamos siendo invitados a hacer esa experiencia de Dios y acompañar a otros a hacer esa experiencia de Dios en las múltiples situaciones de nuestra vida. Me gusta eso de Jacob, ¿no? Dios estaba aquí y yo no lo sabía, ¿no? En su camino, cuando perdido se acuesta en su piedra y no sabe dónde está. Dios estaba aquí, y yo no lo sabía. Y de alguna manera ese conocimiento interior, ese conocimiento de nuestra comunidad nos permite esa composición del lugar, ese ejercicio tan ignaciano de la composición del lugar. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Como consejo directivo. Esa mirada que propone Ignacio es una mirada de contemplación positiva del mundo, ¿no? En la contemplación para alcanzar amor de los ejercicios, de hagamos redención. Y esa mirada en lo positivo, de admiración a la grandeza de Dios, también incluye la mirada sobre el dolor, sobre la injusticia, sobre el pecado, y nos lleva, como decía Rafa, a esa mirada a los pobres, a aquellos que más lo necesitan. Esa mirada nos va ayudando a un modo de ser y de proceder en contexto. Modo de ser y proceder en contexto. Desde el conocimiento interior de cada uno, desde el conocimiento en sentido bíblico, en sentido de enraizado en el corazón, de la propia misión, como dice Benjamín González Volta, desde una mística de los ojos cerrados, no para encerrarnos, sino para
interiorizar, ¿no? Esa bella expresión que tiene Leopoldo Marechal en un librito que se llama Cuadernos de Navegación. En la década del 60, a plena explosión de los astronautas y de la exploración, él rescata los intranautas, ¿no? Qué bueno para estos tiempos de pandemia, esa posibilidad de enganchar con esos místicos que en la punta de sus almas veían esa profundidad en su interior. Pero también es un conocimiento sapiencial de la realidad exterior, que no es con los anteojos académicos o científicos o de expertos, sino ese conocimiento vivencial, pasando la realidad por el corazón, desde esa mística de los ojos abiertos que también González Vuelta nos recomienda. Quedémonos con esto, modo de ser y obrar en el contexto, desde una mística de los ojos cerrados, animémonos a ser intranautas, y desde una mística de los ojos abiertos que nos permite ver esa realidad. Hay un cuento muy lindo de Menapache que se llama Los anteojos de Dios. Cuando compartíamos con Diego Fares, allá hace muchos años, los cursos de formación de Consudec, de los 100, él lo daba dentro de sus textos, digamos, y en ese cuento hay un usurero que se muere, se va al cielo, porque parecía que no era tan malo, y en el cielo no lo recibe nadie, el tipo va entrando, se va adentrándose, y de pronto se encuentra con el escritorio de Dios, y arriba del escritorio están los anteojos de Dios. Entonces, bueno, ahora me los voy a poner para hacer justicia en el mundo. Y ve a su ex socio, que era un estafador. Entonces a este le voy a dar. ¿Con qué le doy? Y agarra un banquito, que era el banquito donde Dios apoyaba los pies. Entonces le voy a dar. Entonces le tira el banco por la cabeza. Entonces, en eso llega Dios y dice, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo, digamos, no? Dice, no, estoy haciendo justicia. Dice, mirá, no me alcanzarían los banquitos del universo si yo le tirara a cada uno. Entonces le dice, hay que tener mucho cuidado con ponerse mis anteojos, si no se está bien seguro de tener también mi corazón. Qué lindo es eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de ponerse mis anteojos, si uno no está seguro de tener también mi corazón. Bueno, de eso se trata, ¿no? De esa mirada más integral. Y esa mirada, ese modo de ser y de proceder, le voy a dar un pequeño toque de contexto educativo, modo de ser y proceder en contexto educativo, en este proceso mundial que ahora con la pandemia y con esta suspensión de las clases presenciales se nota más, ¿no? Hay un extraordinario cambio de época. Buscamos discernir también dentro de la educación todas esas palabras que están jugando, ¿no? Innovación, renovación, reimaginación, y discernirlas para evitar que se transformen en palabras talismán, que atrae la palabra, pero en el fondo hay mucha superficialidad y no se profundiza en ese sentido. Acompañados, como estamos haciendo por nuestras redes educativas, animando una comunidad que progresa y que sigue. Mirar ese contexto de mejoramiento institucional que también nosotros estamos haciendo, viendo cómo estamos implicados, cómo todo nuestro equipo, nuestros docentes, nuestra comunidad está de alguna manera implicada en el proceso de formación de los chicos, cómo estamos adaptados sanamente al contexto para escuchar y para ver las necesidades más urgentes, cómo somos consistentes y no superficiales, cómo adecuamos organización a objetivos y no tenemos de alguna manera un desfasaje tan grande que lo que proclamamos, lo que prometemos después no podemos concretarlo en obras, en hechos, y cómo tenemos clara nuestra misión. En ese sentido, también la mirada sobre nuestra comunidad educativa implica, de alguna manera, mirarnos en la confianza, en ese affecto societatis que tenemos que ir construyendo todos los días, en la consistencia de la solidez, de la autenticidad de nuestra propuesta, en la coherencia y en la constancia, ¿no? Es fácil ser bueno un día,
¿no? Lo importante es sostener esa consistencia, esa coherencia, esa confianza en el tiempo. Sabemos que también está la mirada, como Leonardo lo decía al principio, y Rafa también, sobre esa tradición educativa de la Compañía de Jesús que tiene muchos documentos muy importantes, desde características, pedagogía, las preferencias apostólicas, todo lo que ha publicado el ICAGE y los acuerdos, como Leonardo decía, que no me voy a extender en eso, tenerlos en cuenta, conocerlos, saborearlos, hacerlos presentes a los docentes nuevos que se van incorporando. Creo que es muy importante que no veamos el colegio o las instituciones educativas como una foto, es un movimiento en cambio. Se incorporan nuevas familias, se incorporan nuevos alumnos, se incorporan nuevos docentes. Mirar en el contexto desde un corazón que ve y que actúa en consecuencia. Esta es una frase que creo que Benedicto XVI en algunos de sus mensajes lo dijo, ¿no? El corazón de un cristiano es un corazón que ve y que actúa en consecuencia. Y en esta época donde muchas veces se nos queman los papeles, es muy importante volver a ese vínculo con los rostros, con las personas. Como pasó en esta pandemia, se cerraron los colegios, pero tenemos la responsabilidad de recuperar cada uno de los rostros, cada una de las personas que estuvieron a nuestro cargo. Desde un pensamiento, esa mirada genere un pensamiento convocante, ¿no? Diego Fares, en un libro sobre el Papa Francisco, habla de que el Papa va generando, y por eso genera reacciones, y hay mucha gente que no le gusta, un pensamiento campana, ¿no? Que en su polifónica complejidad une un sonido claro, ¿no? Está bueno, es un pensamiento que convoque, y al mismo tiempo un pensamiento de peregrino, de camino, que sale al encuentro de distintas experiencias. Creo que en ese sentido también Ignacio nos convoca a ese pensamiento más ponderante, de tiempo tranquilo, cuando el alma como que está agitada, no está agitada de varios espíritus y una de sus potencias naturales puede expresarse libre y tranquilamente. Tomar conciencia de esas miradas para ese pensamiento convocante, y tomar conciencia es conocer los condicionamientos que pueden distorsionar la percepción y la comprensión de la realidad, esas tentaciones que nos distorsionan. Y la pregunta para nosotros como equipos directivos es ¿qué y cómo pensamos? ¿Qué y cómo ponderamos? ¿No? En la autobiografía hay una expresión que sobre San Ignacio, ¿no? El peregrino se paraba a pensar en las cosas que había leído, otras veces en las cosas del mundo que había sentido, para poder razonar consigo y así discurrir por muchas cosas que hallaba buenas. ¿Cuál es nuestro pensamiento y cómo nos inclina el conocimiento de nuestra realidad? El padre Rambla, en un libro que es El peregrino, digamos, que es la autobiografía de San Ignacio, y el padre Rambla hace una muy linda introducción, nos dice lo siguiente, ¿no es cierto? Hay un camino de peregrino de Dios a las cosas y de las cosas a Dios. Qué lindo esto para nuestros colegios. De Dios a las cosas de nuestra vida, las cosas de los colegios, las cosas de nuestras comunidades, y de las cosas a Dios. A veces nos quedamos enganchados con lo terrible o lo dramático de esa vida y no podemos volver a ver a Dios. O a veces nos quedamos encerrados en ese Dios que nos conforta y a veces nos inclinamos a un intimismo que no es apostólico, porque nos sale con y para los demás. Y Rambla nos dice que esa peregrinación de Ignacio, que lo tomaba Dios de la mano como un niño para enseñarle, iba de sus hazañas de caballero al servicio de Cristo, de lo exterior a lo interior, del amor ciego al amor discernido. Esto es lo nuestro, esa búsqueda de amor discernido para hacer el bien. Ricardo, sí. Tengo la presentación. Ah, bueno. A ver si
Ahí está. La vamos pasando. Seguí pasando. A ver si la puedo pasar yo. Ahí estamos, ahí estamos. Perfecto. La ayuda tecnológica me estaba entusiasmando sin los papeles y por ahí era mejor, pero bueno. En esta mirada, en esta ida y vuelta de... Si volvés al anterior, Gustavo, ahí está. Del amor ciego al amor discernido, del alejamiento al retorno, del discípulo al maestro y de la persona a la comunidad. La pregunta que nos planteamos es, ¿cuál es nuestra peregrinación? ¿Desde dónde y a dónde vamos? ¿Y quién nos guía? Seguimos con la siguiente. Para esta mirada les propongo los 4 principios de discernimiento de la Evangelii Gaudium. Son los 4 principios que propone el Papa Francisco, que me parece que las miradas de la realidad a veces están muy contaminadas con paradigmas que nos alejan o de alguna manera nos oscurecen esa realidad. Les quiero compartir, porque la verdad que a mí me iluminan mucho estos 4 principios para orientar nuestro modo de ser y proceder. El tiempo es superior al espacio. Es ser conscientes de la tensión entre la plenitud, que son los horizontes, que es el Evangelio, que es el reino de Dios, y los límites, nuestras realidades, nuestras coyunturas. Esa capacidad de poder trabajar en largo plazo, la siembra, sin obsesionarse por resultados inmediatos. Esa cosa de iniciar procesos sin querer ocupar y controlar, ¿no? Acá todo director tiene como el vicio del control del espacio, ¿no? Tenemos como que soltarnos y apostar, lo dice el Papa Francisco, a la bondad del trigo, sabiendo que la cizaña crece. Tomar al otro en serio, que en esta siembra de tiempo nos exige paciencia, sobre todo en situaciones difíciles. El segundo principio es la unidad prevalece sobre el conflicto. Con cada uno de los que estamos acá sabemos que educar es conflicto de alguna manera, es lucha, es voluntades encontradas, es animar, bueno, tantas cosas. Creo que este principio nos enseña a asumir el conflicto sin ignorarlos, pero tampoco quedarnos enganchados, paralizados, perdiendo perspectiva. Y un poco esa mirada del conflicto nos tiene que hacer, primero sufrilo, carga tu cruz, hacete cargo, sos el director, sos el vice, sos el equipo directivo, vos sos el adulto. Es lo que decía Rafa, ¿no? Las escuelas no son grupos de terapia para, digamos, todo bien, pero hay una misión externa, ¿no? Yo comprendo tu problema, pero vos sos el adulto de acá, ¿no? Entonces tenés que sufrirlo para poder resolverlo y asumirlo. Y hay algunos conflictos que no se resuelven, se acompañan, porque uno no es omnipotente, ¿no es cierto? Y transformarlo, si podemos, como eslabón de un nuevo proceso. La unidad del espíritu, ¿no? Armoniza las diferencias. Seguimos a la otra. Pasamos a la otra, Gustavo. A ver si... Ahí estamos. La dignidad humana de cada uno es el presupuesto. La imagen tan linda que nos da el Papa Francisco es el poliedro, ¿no? Que no reduce ni anula las diferencias, sino que las integra. La vía mediadora es no absoluticemos las propias posiciones. El método es el diálogo. Y no solo miramos, y es importante lo que conocemos, sino cómo lo hacemos. Si es con bondad o sin, diríamos, si es con buen espíritu o es con mal espíritu. A veces miramos ya desde el mal espíritu. La verdad que a veces no tanto importa el qué, sino el cómo. Y a veces si no tenemos en cuenta el cómo, cuando planteamos el qué, ahí creo que vienen las dificultades. Y esa unidad que supera los conflictos hace saber que hay conflictos que se acompañan, como les decía, superando esta tentación del solucionismo. Vieron que a veces los ingenieros o las mentes muy racionalistas creen que hay solución para todo. Y hoy nos dicen que además siempre hay solución tecnológica y que es lo único que hay.
esta pandemia nos demuestra que no es así, digamos, ¿no? Que en el mundo de la hipertecnología y de los hipercientíficos naufragamos con un pequeño bichito que ni ven los microscopios electrónicos, ¿no es cierto? Y que a nivel de la educación, el siglo XXIII, con las hipertecnologías, naufragan si no tenés agua potable, si no tenés conectividad, si no podés tener carga en tus celulares, si no tenés tantas cosas. Lo concreto viviente, ¿no? Cristo, las personas, los pueblos, dice Romano Guardini, cuando habla de los ojos que escuchan, la mirada que habla con el corazón. Seguimos al otro principio, que es el siguiente principio, ahí está. Fundamental, la realidad es superior a la idea, la realidad simplemente es, la idea se elabora, nos dice la Evangelii Gaudium, entre las dos siempre hay un diálogo. Lo que queremos evitar que la idea, los papeles, los grandes proyectos, los grandes PEI, se separen día a día de la realidad, ¿no es cierto? Creo que las ideas, nuestros trabajos, nuestros escritos, todo lo que es para captar, para comprender y para conducir la realidad, ¿no es cierto? Porque si no, genera idealismo, nominalismo, clasificamos, pero no convocamos. A veces también nosotros, en la dinámica de las escuelas, a veces uno clasifica, pero no convoca, ¿no? Ordena en el estante, pero los libros están en el mismo lugar siempre, no los hacemos crecer, y no son libros, son personas que le pasan cosas como nos pasan cosas a nosotros, porque somos seguidores de una palabra encarnada, ¿no es cierto? Y eso nos pone como en la misión de poner en práctica la palabra. Vamos al siguiente, que es el todo es superior a las partes, y es más que la suma de las partes. En la Evangelii Gaudium está aplicado a la globalización, y también está aplicado a nuestras instituciones, a la totalidad del Evangelio, a la totalidad de nuestras instituciones, a la totalidad de los carismas. A veces en escuelas complejas, donde tienen 3 niveles, es muy importante que el todo es superior a las partes. Cada uno expresa su parte, pero hay que tener en cuenta que hay un todo que las integra, ¿no es cierto? La misión de la compañía es superior a las partes, pero es más que la suma de las partes, y así. Esos 4 criterios, creo que, sigamos en la siguiente, nos ordenan un poco en nuestra propuesta, digamos así, ¿no es cierto? 4 principios para la mirada. Seguimos, Gustavo. Seguimos con la siguiente. Nos dan como 4 grandes principios, ¿no? El principio de totalidad. Los grandes ideales nos dan sentido. Es un poco lo que decía Rafa, de Jesús abriendo el libro en la sinagoga. La comunidad y los pobres. Ahí entendemos que el todo es superior a las partes. El principio de identidad. El tiempo es superior al espacio. ¿Quiénes somos? ¿En qué contexto? ¿Con qué perspectiva? El principio de la oposición, que muchas veces olvidamos. Esto es con lucha. Esto es con discernimiento. ¿Cuáles son nuestras dificultades? ¿Frente a quiénes estamos? ¿Cuáles son las resistencias? ¿Cuáles son las tentaciones? La unidad es superior al conflicto. Y el principio de realidad, la capacidad de unir los sueños con lo posible, ¿no? La realidad es superior a la idea. Seguimos con la siguiente. Con esto voy a la segunda parte. El desafío de nuestra mirada sobre la realidad. La pregunta, ¿cuál es nuestra mirada? ¿Es de conjunto? ¿Es sectorial? ¿Es abstracta? ¿Es singular? ¿Es una mirada dispersa? Trivial, superficial? Hay tanta superficialidad, ¿no? Lo recordaban al padre Adolfo Nicolás, que un poco nos alertaba sobre la falta de profundidad en muchas de nuestras realidades, ¿no? Reposa en lo esencial. ¿Cómo ayudamos a reposar en lo esencial? ¿Es de tristeza, agobio? Lo decía Rafa hoy también, ¿no? Es del profeta Jonás, es de Elías,
o busca lo nuevo, ¿no? Aparecida nos da una espléndida explicación de estas miradas de la realidad. Seguimos con la siguiente. ¿Desde dónde miramos? Hoy, sinceramente, compartimos una realidad más opaca, más diversa, más compleja, en un contexto que es imprevisto. Lo tenemos en estos días, que nos hace más humildes y necesitamos más discernimiento. Es una mirada de camino, ojo, de peregrinos, vamos en peregrinación, pero es una mirada de esperanza y es una mirada del buen pastor, ¿no? Quedémonos con esto. Es una mirada más humilde, necesitamos que sea más discernida, es de camino, es de esperanza y es de buen pastor, que no busca juzgar, sino ese corazón bueno, sabio que acompaña. Seguimos con la siguiente. Mirada de discípulos, ¿no? Misioneros de Jesús, mirada de agradecimiento por la vida, mirada que está reiteradamente en el Evangelio, ¿no? Maestro que yo pueda ver, tu fe te ha salvado, pudo ver y lo siguió, pudo ver y lo siguió. Esta frase de Kierkegaard, ¿no? Señor, danos ojos de corto alcance, respecto a las cosas que no valen nada, y ojos llenos de claridad para toda tu verdad, ¿no? A veces miramos mejor lo intrascendente y se nos escapa lo esencial. Seguimos en la siguiente, Gustavo. Rafa lo decía, me invito a purificar la mirada de desencantos, ¿no? de tantas tristezas. Una mirada es la mirada racionalista, abstracta. El Papa le gusta decir eticismo sin bondad, esos rigurosos sin corazón, o esos ingenieros que no ven las personas. Ojo que estamos en tiempos de invisibilidades, porque tanta imagen nos hace ciegos, ¿no? No podemos ver de tanto que vemos. Ojo con las miradas melancólicas, ¿no? Por lo perdido, decía Leopoldo de Marechal, la tristeza es el arma más astuta del demonio, del diablo, ¿no? Nos sumerge, y cuídate de los tristes. Ni la mirada apocalíptica, esto no va más, ¿no? Esa tragedia del presente, o la mirada del corto plazo, siempre apurada, siempre agobiada, siempre que no alcanza, ¿no? Ay, estoy desbordado, no. Las miradas, ¿no? A ver, ¿cómo van las miradas de nuestras instituciones, de nuestra familia, de nuestras comunidades? Esa mirada de mejoramiento, de culpabilización, de imposibilidad. Seguimos con la siguiente. González Vuelta tiene también una reflexión linda, y esto completa lo de las miradas, ¿no? Pone la mirada, la ceguera de los líderes, ¿no? Es decir, Sansón no era un personaje de nuestra mitología infantil, sino era un gran líder de su pueblo, ¿no? Y para sacarlo de la cancha, lo primero que hacen es cegarlo, ¿no? Le quitan la mirada. Y lo segundo que hacen es ridiculizarlo, ¿no? Es interesante esto, ¿no? Como que lo humillan frente al pueblo. Entonces, esa ceguera de los líderes, ¿no? ¿Qué nos está cegando? Los ciegos del nacimiento del Evangelio, ¿no? Que están muy encerraditos en su esquema. A veces uno queda encerrado de sus propios condicionamientos que no lo dejan ver. Y los ciegos al costado del camino, ¿no? Lo decía Rafa también al principio, esa desesperanza, ese cansancio, y esa necesidad de volver a provocar esa mirada inteligente, esperanzada, que hace lugar a Dios, ese corazón que ve y que actúa en consecuencia, como decía San Agustín, donde se posa el corazón está la mirada, ¿no? ¿Dónde está nuestro corazón para orientar nuestra mirada sobre el contexto? Seguimos un poco lo de Javier Zubiri y lo de San Ignacio, encontrar a Dios en todas las cosas, a Él en todas amando y a todas las cosas en Él, ¿no? Qué lindo esto, encontrar a Dios en todas las cosas. A Él, a Dios en todas, amando, y a todas las cosas en Él. Esa inteligencia sintiente, ¿no? Que en estos momentos, la mirada que cuida fragilidades, que escucha los lejanos corazones, cuida que ninguna queja se me oculte, ninguna lágrima se me esconda. Pasamos a la siguiente. Profeta Isaías, aún en esta pandemia, más aún ahora, miren que estoy realizando algo nuevo,
ya está brotando, no lo nota. No lo notaba, le estaba profetizando al pueblo hebreo que estaba cautivo en Babilonia, porque solo tenía miradas para sus cadenas, para sí mismos, no podía trascender. Ahí el espacio era superior al tiempo. Así que bueno, esta es la parte de las miradas. Vamos a pasar a la siguiente. Esta idea de que esta mirada, el contexto, nos hace necesaria una ascética, un camino para mirar mejor. Es difícil la mística si no tenemos una ascética previa. Ascética es una palabra media vieja, pero creo que vale la pena. Y la imagen es la tempestad calmada, ¿no? Jesús les habló inmediatamente y les dijo, ánimo, soy yo, no teman, subió con ellos, el viento se calmó. González Vuelta nos dice, necesitamos una ascética de navegantes, de remeros en el mundo líquido, y una mística que experimenta a Dios caminando en medio de la noche, en medio de la pandemia, en medio de la suspensión de clases, sobre las horas encrespadas, que sabe distinguir a Dios en las sombras, lo invita a subir a la pequeña barca y llena la vida de sentido, ¿no? ¿Cómo invitamos a Dios, si está ausente, a subir a nuestras pequeñas barcas? Seguimos. Vamos a pasar la siguiente, Gustavo, y la siguiente también, ¿no? Esa mirada va al contexto, ese signo de los tiempos en las fronteras abiertas. Esto es de Evangelii Gaudium. La humanidad vive momentos impresionantes, por un lado de avances, y por el otro lado de mucha injusticia y de una cultura del descarte. ¿En qué medida nosotros, desde nuestras escuelas, ayudamos a ampliar mirada para asumir ese contexto y valoramos en esa mirada la realidad más que las ideas, el tiempo más que los espacios, la unidad más que los conflictos, el todo más que las partes, ¿no? Sigamos con la siguiente. Una lista que ustedes ya saben, ¿no? De grandes desafíos de estos tiempos alterados. Un cambio de época, una crisis de sentido, una falta de horizontes, individualismo, fragmentación, pobreza, exclusión y desigualdades sociales, ¿no? Que hoy están a la orden del día porque esta pandemia pone en descubierto toda esta cultura del descarte y este sistema económico de injusticia, ¿no? La violencia, la crisis del Estado, la crisis política, el individualismo posesivo de salvémonos los que podamos y los demás tirémoslo de la barca porque no resiste a tanta gente, y desde ya el paradigma tecnocrático dominante que genera agresión y deterioro del medio ambiente. Seguimos con la siguiente. Para este macro y para este micro, termino con algunos modos de proceder en contexto. Y ahí me inspiró mucho un artículo de Bergoglio, cuando era Jorge Bergoglio, del Boletín de Espiritualidad de la Compañía del año 81, que es conducir en lo grande y en lo pequeño, ¿no? Que son como criterios de discernimiento y actuación desde el contexto. Empezando por San Ignacio, ¿no? Lugares, tiempos, personas, según contexto. Esa frase que se atribuye a Ignacio, que pusieron en su tumba, no amilanarse por lo grande y sin embargo tener en cuenta lo más pequeño, eso es de Dios. Los grandes horizontes expresados en lo más pequeño. Y ese gran consejo de conducción del contexto de Juan 23, ver todas las cosas, omni vedere. Tenemos que estar informados, tenemos que conocer con estos anteojos de Dios, el corazón de Dios, pero qué feo es cuando no sabemos, cuando no se nos pasan las cosas. Omni vedere. Disimular mucho no quiere decir encubrir, sino esperar el momento oportuno de actuación, ¿no es cierto? Y corregir poco. Lo poco tiene que ser lo importante. A veces vieron esas maestras, como, con todo respeto, ¿no? Pero
como intensas, o esas mamás intensas, o esos papás intensos, que están todo el día corrigiendo todo, digamos, por favor, basta, porque se les escapa lo esencial, ¿no es cierto? Hay como un exceso, entonces creo que este es un lindo criterio, omni vedere, molto dissimulare, pauca punire, elegí ese poco y ese mucho. Seguimos con la siguiente, Gustavo. No, la anterior. Lo grande y lo pequeño se expresa en lo débil y en lo fuerte de lo cotidiano, personal e institucional. Y ahí discernir esa debilidad buena, que es aceptar y acompañar la fragilidad y el límite, de la debilidad mala, que es impedimento, haciendo del impedimento una fortaleza y una defensa. Lo decía también el provincial cuando decía, ojo, ustedes son para los demás. Entonces, la debilidad buena a veces centra en el narcisismo institucional o en el pobrecismo del grupo, de los chicos, y en realidad esa debilidad mala no es bien tratada desde la debilidad buena, que es la aceptación del límite, para hacerlo crecer, para superarlo, no para quedarse encerrado en ese límite. Y también discernir lo fuerte bueno y lo fuerte malo. Lo fuerte bueno es la fortaleza, lo fuerte malo es la soberbia, uno de los monstruos de Ulises que por creérnosla nos devora. Entonces, creo que si vemos la siguiente, lo resumimos en esta frase, ¿no es cierto? Un conductor conoce a diario la tentación de conjugar mal la realidad de la fuerza y la debilidad, ya sea en sí mismos, ya sea en los demás. Quebrar la caña a cascada y apagar el fuego, apagar la promesa que conlleva todo rescoldo de convertirse en fuego. Quebrar a la gente, quebrarnos nosotros mismos. No pudimos discernir en ese contexto lo fuerte y lo débil, lo grande y lo pequeño. Es un gran ejercicio para poder acompañar todos desde una subjetividad social hacia afuera. Seguimos con la siguiente, ya estoy terminando. No exigir ni más ni menos que lo necesario, y hacerlo en el kairos, en el momento oportuno. Conocer a uno mismo y a las personas, conocer los límites, y ayudar que sus proyectos y nuestros proyectos incluyan los límites. No decir, uy, no se pudo hacer. No, cuando vos haces el proyecto, tratá de saber tus debilidades. Respetar las fuerzas de la institución, no maltratarlas. Esos límites tienen que ser abiertos, no cerrados, no definitivos, porque siempre está esa tentación del idealismo, del funcionalismo, que proyecta esquemas ideales sobre la realidad sin tener en cuenta el contexto. Yo creo que el contexto es la prueba del ácido de nuestra realidad, ¿no? Para ver si es auténtica o no nuestro mensaje y nuestra propuesta. Seguimos con, ya terminando, 4 criterios para abordar el contexto. Cuidar la edificación de los otros y aprender a edificarse de los otros. Un directivo está mirado y estamos expuestos. Hay que cuidar la edificación de cada uno, ¿no? Edificación es una palabra antigua, pero me parece linda, me parece gráfica. Y edificarse con los demás. Y edificarse con los demás. El padre Carlos Carranza, jesuita, ya grande, que creo que está en Córdoba, en uno de sus últimos cumpleaños, creo que fue el último, a nosotros, a mi camada de la Inmaculada, que es prehistórica, del año 68, le llegó un videíto del cura Carranza, como le decíamos, ¿no? Fue profesor nuestro de literatura, nos daba el CIT en 4º año de la CIT, impresionante. Y era simpático, cantor, sus misas, mucha gente. Y cuando, creo que cumplía 90 años o algo así, nos dijo ahí, en el videíto que nos llegó, yo agradezco porque mis compañeros de comunidad me hicieron lo que yo soy hoy. Fui edificado por ellos, ¿no? Qué bueno eso, ¿no? Que podamos sentirnos edificados por otros. Y cómo lo bueno edifica siempre a la institución. Ignacio, en su autobiografía, ¿no? No había ninguno en casa de quien él no se edificase. Y eso implica no renegar de las personas, no avergonzarnos, valorarlas. Entonces, primero, cuidar la edificación y edificarnos de todo. Segundo, siempre ser factor de unidad.
no hablando mal de nadie, no dividiendo, uniendo, ¿no? Creo que esto también está en el modelo, diríamos, o en el ejemplo. Seguimos con la siguiente. Gustavo, testimonio de humildad en acciones y palabras, en el sufrimiento, imitando a Jesús, superando la tentación de la soberbia, comentando cosas que son desproporcionadas, o del miedo, frente a lo difícil, ¿no? Abraza los problemas y asume el contexto. Y por último, la 4, que es la siguiente, Gustavo, mediador de la realidad, no intermediario, no somos negociantes, somos mediadores, en el contexto de los grandes horizontes, ayudando a superar reduccionismos, discusiones, abrirse a soluciones efectivas y viables, ¿no? Hay una cita ahí de Rivadaneira, ¿no? Que en San Ignacio, como amar al otro, no desde su enfermedad, sino desde imagen de Dios. No lo consideramos en lo peor, lo consideramos en lo mejor. Y finalmente, por último ya, Gustavo, seguimos, esa pasala, seguimos la siguiente, sí, la siguiente, para abrir la endogamia jesuita un benedictino, Ansel Grum, ¿no? Solo puede dirigirse a otros aquel que es capaz de dirigirse a sí mismo, ya lo decía Sócrates, y que se ha reconciliado con sí mismo, mientras está en condiciones de relacionarse con los demás. ¿Cómo se nota las personas peleadas con sí mismas, con algún rollo, ¿no? Cuando tratan de... estamos muy expuestos, ¿no? Entonces, bueno, aquel que es capaz, ¿no?, de conducirse, médico, cúrate a ti mismo. Y asumir el liderazgo implica enfrentarse, esos contextos, con las emociones y problemas de los otros. No son robots, ¿no? No es inteligencia artificial todavía. Solo el que transita un camino espiritual puede, en calma, tomar distancia de lo que abruma, y tantas cosas abruman. No sentirse invadido y cumplir con la misión, cumplir con alegría, cumplir con satisfacción. Y finalmente, San Ignacio, ¿no? Ponemos la última, que es San Ignacio. Señor, ¿a dónde me quieres llevar? ¿No? Señor, qué lindo estos días, ¿no? Volver a rezar frente a todo este contexto, a María, nuestra Madre. Señor, ¿a dónde me quieres llevar? ¿No? Ignacio seguía al Espíritu, no se le adelantaba. De este modo era conducido, con suavidad, a donde no sabía. No conduzcamos con brusquedad, con violencia, con tristeza. Poco a poco se le abría el camino y lo iba recorriendo. Recorramos el camino juntos. Sabiamente ignorante, puesto sencillamente su corazón en Cristo. Bueno, muchas gracias. Espero que miradas, contextos, conciencia, y gracias, Gustavo, por la ayuda tecnológica, porque naufragué, mis competencias digitales fueron públicamente expuestas y públicamente con humildad fracasadas. Así que bueno, muchas gracias a todos por el aguante. No sé qué estuvo mejor, si el power o la palabra, pero bueno, gracias a Juan y Castellaro también, que me ayudó en el power, y bueno, a todos por la escucha, y bueno, espero que esto ayude a la reflexión. Gracias, Ricardo. Como siempre ayuda mucho, y seguramente todos nos quedamos pensando, qué desafío tan grande ser directivo de un colegio jesuita. Pero qué esperanzador también sentirnos acompañados, guiados e iluminados por estos momentos de reflexión, y sabiendo que Jesús nos dice, ánimo, soy yo, no teman. Así que ahora nos dirigimos a nuestros momentos de encuentro institucional. 11:20 será el momento en que nos volvemos a encontrar todos en esta plenaria, 11:20, después de haber trabajado el primer punto del perfil directivo que recibimos por email. Sería, a partir del contexto, presentación, del texto borrador y de la exposición, compartir en el grupo experiencias de la propia gestión o del equipo de gestión. Vamos a intentar
que si estamos 11:20 de regreso, unos minutos antes ya subir los trabajos al Classroom para poder estar puntualmente y aprovechar al máximo la siguiente presentación, que es la de la prevención de adicciones. Así que podemos partir. Ahí tenemos también en pantalla el Classroom, que tenemos los numeritos, y los emails a quien debemos enviar las conclusiones de este primer momento de encuentro y de reflexión por consejo directivo. Los emails en azul y nuestros asesores técnicos seguramente subiendo nuestras reflexiones al Classroom. 11:20, nos vemos todos de regreso por el mismo canal. Un gusto haber estado con ustedes. Hasta las 11:20.